IRGC, la Guardia Pretoriana de los Ayatolás, cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hola a todos, esto es Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Soy Francisco Garzacampa y quiero aprender con vosotros o conocer mejor quién es la Guardia Revolucionaria Islámica, o qué es, mejor dicho. Vamos a hablar de un cuerpo estatal, pero también político de Irán, del régimen de los ayatolás. Vamos a intentar profundizar un poco quién son estos guardias de la revolución, también conocido como los Sepah o los Pasparam. Vamos a intentar profundizar en uno de los agentes más importantes de la política interna y también externa o exterior del régimen de Irán. Empezamos este programa y espero que os sirva para conocer un poco más lo que sucede en este mundo tan convulso en la crisis de Oriente Próximo. Espero que os guste el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Vamos a ver qué es esto del cuerpo o la Guardia Revolucionaria Islámica. Hay noticias que le ponen en el candelero estos últimos días. Sabéis todos que hubo el ataque israelí al consulado iraní en Damasco, en Siria, con un objetivo que era descabezar o miniaturizar o decapitar a las milicias proxies comandadas por Mohamed Reza Zahedi, que es el representante de las milicias Al-Quds en Siria. Sabéis que ese fue el objetivo. Como respuesta, Irán, el día 13 de abril, toma un barco, el MCS Aries, con un helicóptero de la unidad naval de la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué ese barco? Porque era un barco que estaba vinculado a un armador y empresario israelí y por tanto es muy importante entender ese problema siempre de los barcos con bandera de una nación, patrón de otra nación y negocios indirectos de otra, ¿no? Pues Irán decidió dar ese primer golpe de venganza al ataque de su consulado, pero ya sabéis todos que la misma noche de ese 14 de abril una lluvia de más de 300 misiles, drones y atacaron Israel y las defensas antiaéreas israelíes junto con los aviones y defensas también antiaéreas de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Arabia Saudí, Jordania, acabaron con el 99% de los misiles lanzados y drones y solamente 7 impactaron en Israel. Pero eso es el presente. Vamos a ver un poco quién son o qué es la Guardia Revolucionaria. Voy a poneros una imagen para que nos vayamos centrando un poco. No puedo poner muchas imágenes porque al ser un programa que estoy yo solo aquí hablando, es difícil poner pantallas y también a la vez intentar ser ameno y ágil, ¿no? Pues vamos a ver esta Guardia Revolucionaria Islámica. Hay que entenderla que toda ella se engloba o forma parte de las Fuerzas Armadas de Irán. Estas Fuerzas Armadas de Irán están constituidas por el ejército. Ese ejército o el Artés, que digamos es la fuerza regular, como cualquier nación, es la fuerza del Estado. Pero ya sabéis que algo típico de los sistemas autoritarios o dictatoriales es la de crear un ejército paralelo que sea más fiel al partido, en este caso a los ayatolás, que al propio Estado. Y aquí es cuando se funda, ya en el año 1979, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, conocido, o ellos mismos se dan el nombre de Pasparam. Básicamente es más o menos como un término de guerrero, ¿no? Podemos decir. Esto es Pasparam, que viene de la palabra pasdar, o en plural pasdar, es guardián. Y Sepah
tiene más bien una connotación histórica como de soldado en Persia. Por tanto, tenemos ahí el sepah, que es el soldado que forma parte de esta guardia, o también pasdaran, o pasdar en plural, que es como el nombre que tienen ellos, son el rango y el pasdar, ¿no? Como caballero legionario, ¿no? Pues el legionario sería el pasdarán. Tenemos el término artés, que es para referirse al ejército. Recordar esa diferencia entre sepah o pasdarán para el miembro de esta guardia y el artés para el ejército. Y por otro lado, para completar el panorama de las Fuerzas Armadas iraníes, tenemos a la fuerza de aplicación de la ley, el Faraja. El Faraja es una, digamos, unidad policial. Básicamente tenemos estas Fuerzas Armadas constituidas por el artés, el ejército, lo que nos interesa hoy, que es la guardia, y por otro lado, la policía. Básicamente, sumando, podemos decir que el ejército, el artés, tiene unos 420.000 soldados, entre los que están haciendo el servicio militar y reservistas. La guardia, según las cifras, 120.000 miembros de la guardia, más los miembros de la milicia, que hablaré después de ellos. Y la policía, 360.000. Tenemos todo ahí, básicamente, esa pequeña visión previa para empezar a ver lo que es esta guardia revolucionaria. Empezamos. La Guardia Revolucionaria, como acabo de decir, nace junto casi ya al proceso revolucionario. Se crea en el año 1979 y es un cuerpo que tiene como función principal, en primer lugar, en su origen, exportar la ideología de la Revolución Islámica a todo el mundo, pero también acabar con los enemigos internos. Y ahí podemos empezar a ver un poco la doble cabeza o la doble parte que tiene estos cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Por un lado tiene la milicia Basij, que significa movilización. La milicia Basij, hablaremos de ella un poco más después, es una guardia que surge también en año, más o menos en el año 80, de voluntarios que son muy famosos en la guerra Irán-Irak por ir a lo kamikaze, podemos decir, casi cuerpo en masa, sin armas, contra las tropas iraquíes, incluso en los campos minados. Esta fuerza suicida, ¿no? Esta fuerza fanática, es el Basij. Hablaré después de sus funciones. Y la fuerza Quds Jerusalén, que es el IRGC-QF, que tiene como misión exportar la revolución, pero también, cada vez más, asegurar internamente la revolución. Vamos a ver algunos puntos que son importantes sobre estas dos unidades. Primero, la fuerza Quds es, como acabo de decir, el brazo ejecutor en origen de la política externa de Irán. Y ahí se hace famoso, digamos, a nivel mundial con el ataque al Centro Comunitario Argentino en el año 1994, cuando murieron más de unas 80 personas en ese ataque, hiriendo a más de 300. Este ataque siempre se fue más o menos conectando con Irán, y últimamente en los tribunales argentinos, hace unos días, se confirma esa vinculación. Después, con el paso del tiempo, va cogiendo cada vez más poder y, de hecho, estos cuerpos revolucionarios y sobre todo la fuerza Quds en concreto, tiene cada vez una mayor fuerza. De hecho, hay una frase que dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, que dice lo siguiente, en materia nuclear, ¿no?, y de relaciones exteriores. Zarif dijo: nunca ha sido capaz de decirle a un comandante militar que hiciera algo para ayudar a la diplomacia. Básicamente que tiene cero capacidad frente al ejército. El ejército no, frente más bien a la Guardia Revolucionaria. La ley iraní define al cuerpo de guardias de la revolución como una institución comandada por el líder supremo cuyo propósito es proteger a la revolución islámica de Irán y sus logros, mientras se esfuerza continuamente para difundir la soberanía de la ley de Dios. Aquí podéis ver
la doble versión que tiene o la doble función de esta Guardia Revolucionaria. En primer lugar, defender la revolución internamente y segunda, extenderla. Y aquí entendéis la doble versión, Bashir por un lado y Fuerza Quds por otra. Vamos a ver alguna referencia más a este rol que tiene. Por ejemplo, podemos decir que el rol de proteger la independencia y la integridad territorial y las ideas revolucionarias bajo la sombra de las órdenes dadas por el comandante en jefe, el gran ayatolá Imam Jamenei, es la función principal que tiene estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas, digamos, milicianas, ¿no? No quiero decir el término ejército porque para mí es más bien una milicia política. Es interesante lo siguiente. El comandante del IRGC, Jafari, dijo lo siguiente en el 2014. La guerra de hoy no es combatida en tierra y en el mar, es combatida al nivel de las creencias y el enemigo invierte grandes esfuerzos para ganar la influencia dentro del sistema de la República Islámica. Básicamente lo que quiere decir aquí esta expresión, ¿no? Es que en la guerra actual, ¿no? Esta guerra híbrida, en la guerra de ideas, no solamente hay que ir al campo de batalla para luchar contra tu adversario, sino que también tienes que generar en el bando enemigo una desafectación, es decir, meter tus ideas, difundir tus ideas en el estado enemigo. Ellos dicen que Occidente lo hace en su sociedad y que ellos también lo van a hacer en Occidente, a través de las milicias Al-Quds. Y también otra unidad que os voy a informar después, que me parece muy interesante. Pues tenemos esta función doble, recordar, interna e externa, de la Guardia Revolucionaria. Y todo esto va vinculado siempre a la eliminación para ellos de los verdaderos enemigos, ¿no? de la revolución, que es Estados Unidos y el Estado sionista. Es el fin principal que tiene el régimen. Recordar que hay un contador, un mega contador allí en la plaza de Palestina, en Teherán, que dice que en el 2040 desaparecerá el Estado de Israel, antes del 2040. Por lo tanto, ellos con esa visión mesiánica, esa visión apocalíptica, tienen ya claro cuál es su objetivo. No tiene nada que ver con las actuales situaciones, ¿no? Esto ya se lleva fraguando casi desde el comienzo de la revolución. Muy importante cómo se vincula estos guardias con la revolución. Es digamos, una especie de lealtad al líder supremo, en este caso Ali Jamenei, de carácter religioso. Una especie de devoción religiosa. Esto es muy importante entender este elemento religioso, ¿vale? Voy a poner ahora un organigrama un poco sencillo de cómo es el Estado Mayor tanto de la Revolución como de la Guardia Revolucionaria. Aquí tenéis un poco a todos los personajes, ¿no?, que protagonizan el día a día en Irán. Tenemos por un lado a Ali Jamenei, que es el jefe, el líder supremo, ¿no? Es el que tiene, digamos, el mando dentro de los ayatolás, y él es el que designa al jefe, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. En este caso, tenemos aquí a Hossein Salami, con ese nombre parece broma, pero ese es digamos, el jefe al mando de toda la parte militar de la Guardia Revolucionaria. Pero dentro de esa Guardia Revolucionaria existe un ojo, un testigo, un comisario religioso, que es el representante de el ayatolá Jamenei, dentro de la Guardia. En este caso sería este hombre,
a poner una foto de él. Este hombre es el representante dentro de la revolución. En su nombre, voy a ponerlo aquí, que son tantas pantallas que ya digo yo que casi mejor no poner fotos. Es Abdollah Hay Sadehi, ¿vale? Lo tenéis aquí, es este hombre de aquí. Su función es como ver que lo que hace el cuerpo revolucionario cumple con las máximas religiosas que establece Ali Khamenei. Bueno, tenemos todas estas figuras que empiezan a mezclarse. En el 2009 se crea otra figura más que me parece muy interesante, que es la Organización de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución Islámica. Tenemos al Quds, tenemos los Basij y tenemos ahora esta Organización de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución Islámica, IRGC-IO. Esta unidad tiene como función vigilar a los periodistas, activistas y personas con doble nacionalidad iraní y de otras nacionalidades, y también a aquellas entidades internacionales que, digamos, critican al régimen iraní. Bueno, vamos al cuerpo de los Basij. Voy a ver si encuentro una imagen sobre los Basij. El logo, digamos, de la unidad, el emblema. No va a ver. Aquí tenéis uno muy simple y después os pongo el logo el logo militar. Esta es la bandera de los Basij, que recordar que es un cuerpo que en origen surge como voluntarios defensores, ¿no?, de la revolución. Y se hicieron muy famosos durante la guerra Irán-Irak por su fanatismo, ¿vale? Pues tenemos esta unidad Basij, movilización, ¿vale?, creado en el 30 de abril del año 80. Voy a explicar un poco, ¿vale? Hay, por un lado, se calcula unos 100.000 hombres activos, más se dice, ¿vale? Y aquí es importante, unos dicen 600.000 en movilización rápida y otros hablan de 10 millones. Quiero esto explicarlo rápidamente, esto de los 10 millones, porque lo que defiende ya Khomeini en su momento y los demás ayatolás es que todo hombre musulmán es un guerrero de Dios y por lo tanto todo habitante de Irán, como buen musulmán, es un guerrero defensor de la revolución islámica. Esto nos lleva a un cálculo fácil. Más o menos en edad militar tienen a 10 millones de hombres. Por lo tanto, la función del Basij es dar una formación militar a todo hombre iraní en edad militar, para tener una fuerza defensiva extra aparte del ejército y, digamos, la parte militar de la Guardia Revolucionaria. Estos Basij funcionan a dos niveles. Tienen, por un lado, los miembros regulares, que son estos que pasan alguna vez por la fase de entrenamiento, que os lo explicaré a continuación. Y después hay unos 100.000 miembros activos. Estos miembros activos son personas que tienen un sueldo y un rango fijo en el movimiento Basij. ¿Cómo se entrena esta fuerza Basij? En primer lugar, funciona con un entrenamiento a nivel religioso, ¿vale? Tienen una serie de puestos de reclutamiento en todas las ciudades y pueblos con una especie de sistema jerárquico en el que hay un representante, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria y del ayatolá local, es decir, del clero, y por otro lado una figura que se llama los IPT en inglés. Es entrenadores ideológicos políticos, es Training Political and Ideological, es decir, entrenadores ideológicos y políticos. Tiene la función de adoctrinar y educar a los nuevos miembros de la milicia Basij y también
los IPT se dividen en 3 grupos o en 3 niveles de entrenadores. Los miembros organizacionales, los organizacionales, no organizacionales y los invitados. Los 2 primeros son gente con estudios de formación, de titulación de escuela secundaria, mientras que los instructores invitados son gente universitaria que viene a dar charlas y formación técnica o religiosa o ideológica de forma temporal. Tienen su trabajo fuera del BASIG y dan una formación extra a los nuevos miembros de la organización. Las asignaturas básicamente pueden ser, son un curso de 18 horas de mandamientos islámicos mayores. El siguiente nivel de capacitación consiste en cursos que incluyen yihad y defensa del Corán y fluidez y lectura del Corán. Esas son, digamos, las asignaturas doctrinarias, ¿no? Para crear un verdadero fanático. Y estos cursos de formación se van especializando y tienen distintos elementos como guerra psicológica avanzada y algo muy importante, entrenamiento en antidisturbios. ¿Por qué? Porque la función principal del BASIG no está pensada en una guerra exterior, aunque el régimen todo el día habla de ella, sino en acabar con la disidencia interna. Es decir, la disidencia interna se tendría que enfrentar a los 360.000 policías, muchos de ellos de la guardia que se llama policía moral o patrulla de orientación. Esas famosas imágenes que vemos de mujeres policía deteniendo a mujeres sin velo en Irán son estas patrullas de la moral que forman parte de la policía, de la Faraja. Pero aparte existen los Basij, que son una fuerza, digamos, miliciana, que uniformada en muchos casos, pero en otra son gente que viste de civil, pero forman parte del aparato represivo del Estado al formar parte de este cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Los IPT son educados por una red de guías políticos y a los IPT se les enseña temas como los mandamientos islámicos, el Corán, la historia del Islam. Es la formación de los formadores de los futuros Basij. ¿Cómo se recluta? Vale, lo primero, son reclutados bajo supervisión religiosa y por ser ciudadanos de confianza. Los puestos remunerados del Basij están disponibles mediante solicitud y aprobación correspondiente. Es decir, tú formas parte del Basij como no remunerada, pero si quieres entrar en plantilla y cobrar un sueldo, tienes que ser aprobado religiosamente, pero también como buen ciudadano. Los Basij buscan también alumnos en las escuelas. Y el Parlamento iraní aprobó en 1996 una norma que autorizaba al gobierno a crear unidades Basij para niños. Estas unidades Basij, básicamente se llama Basij estudiantil, tiene unos 4,6 millones de miembros, es decir, como parte de las asignaturas de las escuelas iraníes, se instruye en este sistema, digamos, de formación de futuros miembros del Basij. Hay unas edades, ¿no? Como, digamos, niveles dentro del Basij estudiantil. Está el Omidán, Esperanzas, en las escuelas privadas. El Puyandegan, Buscadores, en escuelas intermedias. Y el Pusgamán, o Abanderados, en las escuelas secundarias. Ahí tenemos un poco una visión de esta fuerza, de esta movilización, de este movimiento. Por otro lado, tenemos otra categoría, otro cuerpo, que es el Katán Al-Anbiya. Voy a ver si encuentro su logo y así, mientras tanto, si tenéis alguna pregunta sobre los Basij, me lo decís. Este Katán Al-Anbiya, voy a poner el logo. A ver, me diréis que son todos iguales. Sí, es que son todos iguales. La verdad que no se ve este. Bueno, os pongo algo de lo que hace. Este Katán Al-Anbiya es la fuerza TOT del régimen
iraní. Es decir, ¿os acordáis que el de bigote austriaco tenía una fuerza de construcción, una, digamos, fuerza ingenieril, ¿no? Pues ellos tienen esta unidad que se llama, os vuelvo a repetir, Katán Al-Anbiya, que es una unidad, digamos, de construcción, ¿vale? Esto que estáis viendo es un astillero que se llama el astillero de Katán Al-Anbiya, y es donde se hacen los barcos de la fuerza, de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Sabéis que están haciendo, a partir de unos mercantes, unos portadrones, los hace esta unidad. Básicamente se cree que tiene unos 40.000 miembros o trabajadores, que tiene el 70% del presupuesto de esta empresa Katán Al-Anbiya, se dedica a temas de defensa. Por ejemplo, ha ganado, según el Instituto de No a la Violencia estadounidense, el 17.000 contratos sin licitación del gobierno, es decir, saliendo del concurso público abierto a las demás empresas, por concesión directa, se le concedieron 17.000 contratos a esta empresa. Por ejemplo, en diciembre del 2012, le quitaron una obra que estaba dada a una empresa china, se la entregaron a esta empresa del grupo. Y esto es muy importante. En febrero del 2022, el Comité de Reconciliación Presupuestaria del Parlamento iraní anunció un acuerdo con Katán Al-Anbiya para completar las casas de oración inacabadas a cambio de más de 447 millones de dólares en petróleo crudo. Básicamente, se le da a esta empresa la construcción de obra pública, en este caso de mezquitas. ¿Para qué? Para financiar, fuera, digamos, de la partida presupuestaria ordinaria, a la Guardia Revolucionaria. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es la gran cantidad del dinero que por una vía directa, pero sobre todo vía negocios, que veremos después, financia a la Guardia Revolucionaria. Tenemos las fuerzas Quds, que ya hablamos mucho de ellas en muchos programas con Mariano de Miguel, y básicamente, un poco así a visión importante, la fuerza Quds, sabéis que es una fuerza Jerusalén, que tiene objetivo recuperar Jerusalén, y es una fuerza que poco a poco fue creando una telaraña de unidades proxy en Irak, en Siria, los Hezbollah en Líbano, Hamas no la creó, pero sí le ayudó a crecer en Gaza, y todas estas están, digamos, bajo el paraguas. ¿Pero qué sucede? Que al parecer, desde la muerte del general de brigada, que fue, digamos, el que cogió el cargo a la muerte de Soleimani en el 3 de enero del 2020, parece que se escapan un poco de la mano o de las riendas o de la red varias de estas milicias proxy, especialmente en el caso de Irak. De hecho, en el caso de Irak es muy interesante el intento de asesinato del primer ministro iraquí, a Mustafa al-Kadhimi, en Bagdad en el 2021, por un dron dirigido, se cree, por esto tengo que leerlo, ¿vale? La Asaif al-Haq o la Kataif Hezbollah, es decir, dos grupos proxy iraníes en Irak, pero que sin permiso de Irán atacaron al primer ministro chiita iraquí. Eso es una muestra de que no tiene el control total sobre sus criaturas, ¿no? Como dicen algunos que le pasó también con Hamas en este ataque del 7 de octubre. Pero bueno, que les dio de comer, eso está claro, que les enseñó a matar también y que les dio armas también. Mira, aquí está. El general estadounidense Frank McKenzie, jefe del Comando Central, dijo que Ghani no ejerce el mismo grado de control sobre los grupos de milicias alineados en Irán que Soleimani. Es una muestra, digamos, de que se está perdiendo ese poder sobre sus proxies, ¿no? Como resultado, otras ramas del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica han asumido el papel más importante en la coordinación con los representantes de Irán.
Y bueno, tenéis un poco cómo funciona esta milicias Quds. El adiestramiento, básicamente, ellos cogen voluntarios extranjeros y les dan un entrenamiento. La primera formación, hay 3 grandes, digamos, bases en las que se instruyen, en unos cursos que duran entre 3 y 9 meses. La primera es la base Imam Ali, en Teherán, especializada en entrenamiento terrestre para combatientes extranjeros. La segunda es la base de Wali-e-Azhar, en Shiraz. Y la tercera, el colegio Operación Jerusalén, en Qom, donde los alumnos estudian ideología y espiritualidad, es decir, no tácticas militares, sino esto está encaminado, digamos, a lavarles más todavía el cerebro para convertirlos en fanáticos por la causa. E incluso también hay bases de entrenamiento en el extranjero, por ejemplo en Siria. La fuerza Quds ayuda a operar al centro de entrenamiento de Manzariyat en Irán, también cerca de la ciudad de Qom. Hay también otro centro de formación ahí de técnicas militares. ¿Cómo reclutan? Pues la fuerza Quds establece oficinas de reclutamiento cerca de los lugares sagrados islámicos por todos los países. Es decir, a la vez que la gente va a la mezquita, agentes de las fuerzas Quds buscan reclutas para su causa. Pero no solamente en países en los que van a usar a estas fuerzas. Por ejemplo, en Afganistán, entre la minoría chiita, los reclutan para combatir en Siria. O, por ejemplo, durante un tiempo, en Jerusalén, aprovechando la peregrinación a la Meca, tenían un hotel llamado Dar al-Tabahid, en la Meca, donde reclutaban también gente y le daban una formación básica antes de mandarlos a Irán. El centro de entrenamiento de Manzariyat recluta a un grupo de estudiantes extranjeros que estudian en un seminario religioso, es decir, estudian en un seminario religioso y después los instruyen para la unidad. Y, por ejemplo, en Irak les daban, para asistir a la formación, un sueldo de $150 al mes durante los años duros de la lucha de la insurgencia y la guerra también contra el ISIS. Vamos a algo importante, ¿no? Que es la financiación de la guardia, del cuerpo de los guardianes de la revolución. Es decir, esto es cómo se financia. Bueno, esto sería para hacer un programa en exclusiva sobre ello, ¿no? Pero básicamente hay una red de empresas que manejan casi el 50% del presupuesto de defensa. Primero va para el cuerpo, pero aparte se crea una red de empresas de todo tipo, por ejemplo, empresas de gas, empresas eléctricas, empresas de transporte, empresas constructoras, también, por ejemplo, compañías aéreas internas. Todas esas, su financiación va encaminada digamos, a sostener a la Guardia Revolucionaria. Voy a ver si encuentro unas cifras que tenía por aquí marcadas. Bueno, esto es un poco la lucha que hay contra estas empresas, como Estados Unidos y los países vecinos tienen sancionadas a estas empresas. Por ejemplo, también tiene Irán, aparte de las propias empresas iraníes, tiene empresas fachada en Oriente Medio. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 2 individuos, Muhammad Qasim al-Basal y Ali Qasir, acusados de dirigir empresas fachada internacionales que financian transacciones entre Hezbollah y el IRGC. Basal es cofundador del grupo Talaki, con sede en Siria, y un financista clave para Hezbollah y la fuerza Quds. Es decir, estas fuerzas Quds crean una red también de empresas pantalla, offshore, fuera de Irán, para mover el dinero necesario para la financiación de todos los grupos proxy. Estados Unidos tiene también fichada a estas empresas y Europa se habla también, ¿no?, de que quiere empezar a vigilar las transacciones de las empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria para también someterles a algún tipo de embargo. Eso es algo que se está pensando a corto plazo cuando se declare terrorista. Si se declara a la Guardia Revolucionaria Islámica, llevaría al embargo de todas estas empresas que forman parte de, digamos, del paraguas, ¿no? Voy a ver si os cuento aquí, un segundo, que tenía yo por aquí el dinero que movían estos grupos.
Mira, por ejemplo, aquí está. El 70% de la financiación durante el mandato del presidente Hassan Rouhani tuvo un aumento, pasando de 3.300 millones al año de dólares al año como financiación. Esto, 3.300 millones, esto es la financiación de lo que es la fuerza del Quds. Aparte, los Basij tienen 300 millones. Y aparte, lo que os contaba antes de las empresas pantalla. No sé si esto habría que a lo mejor explicarlo un poco mejor, pero tengo aquí un segundo. Tenía aquí un poco las empresas, a ver si las encuentro. No es interesante que os ponga todas las empresas. Vamos a ver ahora algo que sí que nos puede llamar mucho la atención. Es la parte militar, ¿no? Es decir, cómo está estructurado militarmente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, ¿vale? Los Sepah o Pasdaran. Tienen, como ya vimos, a los Basij por un lado, pero por otro lado tienen una estructura militar, que es lo que nos interesa, aparte de las fuerzas Al-Quds. Por un lado tiene el Comando de Seguridad Cibernética del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Por otro lado, el Estado Mayor Conjunto de la Guardia Revolucionaria. A los Basij, que como ya os dije es la carne de cañón del régimen. Y esto es una frase que antes os expliqué un poco. Khomeini, en el año 79, vino a decir que quería crear un ejército de 20 millones de iraníes. Artés es bis millones, la frase. Decía lo siguiente: equípate, recibe entrenamiento militar y entrena a tus amigos. Dar entrenamiento militar a aquellos que no están entrenados. En un país islámico, todo el mundo debería ser soldado y tener entrenamiento militar. Un país con 20 millones de jóvenes debería tener 20 millones de fusileros, un ejército de 20 millones. Esto es el objetivo y por eso el artículo 151 de la Constitución iraní dice que se proporcione un programa de entrenamiento militar con todas las facilidades necesarias para todos sus ciudadanos, de acuerdo con los criterios islámicos, de tal manera que todos los ciudadanos siempre sean capaces de participar en la defensa armada de la República Islámica de Irán. Es lo que os comentaba antes. Después tiene la fuerza Quds, de la que ya hablamos, que se calcula más o menos entre 2.000 y 5.000 efectivos, ¿vale? Que es, algunos dicen que es la herencia, ¿no? La heredera de la Guardia Imperial del Shah. La Fuerza Aeroespacial, que es la que se encarga del tema de no solamente de la aviación, aparte de la rama aérea del Artés, ¿no? Está esta unidad, que es la que básicamente se dedica al tema del I+D y a los misiles balísticos. Por lo tanto, es muy importante entenderlo, su papel en la crisis que tenemos actualmente entre Irán e Israel. Son los que construyen los misiles y los que se dedican a ellos, también a los drones. Por lo tanto, tenemos esta rama aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Tiene también, por otro lado, la Armada de la Guardia Revolucionaria, ¿vale? Que complementa a la Guardia, digamos, a la Armada regular del Artés. Estas unidades tienen básicamente, esto es importante explicarlo, una función de guerrilla naval. Por eso tienen entre sus unidades militares gran número de lanchas rápidas, de estas que se pueden decir coheteras o cañoneras, ¿no? Que están diseñadas para romper o cortar las rutas de petróleo en el Golfo Pérsico en caso de conflicto. Básicamente no buscan un enfrentamiento con una gran armada, sino romper las líneas de comercio en el Golfo Pérsico en caso de conflicto. Tenemos esta unidad de la Armada de la Guardia Revolucionaria, que un poco para que nos veamos un poco, tienen... ¿Cuántos hombres tienen aquí? Básicamente unos 20.000 hombres, 126 barcos de superficie, 5 buques anfibios, 3 barcos auxiliares, y aquí va lo importante.
entre 3.000 y 5.000 lanchas rápidas, con el objetivo de esa guerrilla naval en caso de enfrentamiento. Tenemos después las tropas terrestres, es decir, las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria. El logo, a ver, hay que reconocer que mola. Básicamente todo gira en torno al mismo estilo, solo cambia el escudo central, ¿no? Este es el del ejército, digamos, no, la Guardia Revolucionaria de Tierra, que tiene unos 150.000 hombres, ¿vale? Y a día de hoy, su líder, su jefe, es Mohammad Pakpur. Y bueno, tiene sus sistemas, tiene también carros de combate, drones y un gran número de unidades a nivel provincial, ¿vale? Están distribuidos en todas las provincias de Irán con el objetivo principal, no solamente de defensa, sino también de mantener el orden público ante una revolución, ¿no? Seguimos. Por el otro lado, tenemos a las fuerzas nucleares, cuerpo de mando nuclear de la Guardia Revolucionaria. Vale, este es, digamos, el que tiene como misión el desarrollo del arma nuclear, pero sobre todo la protección de las instalaciones nucleares iraníes. La organización de inteligencia, que ya os hablé de ella, y después, bueno, ya podríamos en profundidad un día con Mariano hablar más sobre cómo participó en todos los conflictos desde el comienzo de la revolución, ¿no? No sé si os sirvió un poco esta visión rápida de lo que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Espero que haya sido un buen resumen. Y si no me expliqué bien, perdonad. Y si tenéis alguna pregunta y yo os puedo responder, dejarla en el cajetín o hacerla en Twitch ahora mismo. Mientras tanto, descanso un poco. Acordaros de que os podéis hacer suscriptores y todo lo demás ahí. ¿En este régimen no tiene apoyo social grande o porque tiene tanta herramienta de control? Pues básicamente podemos decir que si tienes tanta herramienta de control es que no tienes tanto apoyo social como parece que tienes, ¿no? Es decir, un régimen que tiene casi entre 360.000 policías, 100.000 fijos en los Basij, que pueden llegar a 400.000 fanáticos, ¿no? Casi 1 millón con la Guardia Revolucionaria, con la Fuerza de Al-Quds. Está claro que un problema interno tiene. Si de 80 millones de habitantes tienes 1 millón de represores, es que no todo el mundo está feliz en tu régimen, ¿no? Y algo que muchos expertos están hablando es que la obsesión que tiene ahora el régimen de los ayatolás de buscar un conflicto exterior, ¿no? Por medio de los proxy, buscar una guerra, es el deseo de unificar, ¿no? Es decir, esta cúpula, ¿no?, dirigente, lo que busca con un conflicto externo es crear un crisol, crear una unión del país en torno a un enemigo externo. El enemigo externo, lo tienen claro, es Estados Unidos y los sionistas, ¿no? Pero también añaden a los sunís de Arabia Saudí como el gran enemigo, ¿no? Ese tridente, ¿no? Arabia Saudí, Estados Unidos y los sionistas es el enemigo a batir. Y eso creen que con eso pueden unir a su nación. La realidad es que si hay una guerra o un enfrentamiento un poco duro, la economía se recrudece más, pueden tener un problema de sublevación interna. El problema es que con tanto órgano represor que tienen, es difícil que se pueda organizar cierta resistencia, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. Sin las sanciones aún sería peor. La población civil que se organice y luche, pero suelen respaldar a sus líderes, bien por miedo o por devoción. Sus economías se resienten y su acceso a la tecnología se dificulta. Es cierto que la tecnología es un problema para las dictaduras, ¿no? Porque la gente tiene acceso a cómo vive el resto del mundo, ¿no?
y eso hace que la juventud no esté contenta con el régimen. No hace mucho leí unas encuestas, ¿no?, de cuánta gente votaba en las elecciones y no llegaba al 40% la gente que participa en los proyectos, en las elecciones en Irán. A que los partidos políticos son todos dentro del sistema revolucionario, existen varios partidos, ¿vale?, pero cada uno autorizado por el régimen, es decir, son, digamos, es una democracia interna, todos dirigidos por gente religiosa y se presentan distintas versiones del mismo producto, ¿no? Es decir, varias gamas o marcas blancas del mismo producto, ¿no? Y, por ejemplo, en Teherán creo que llegaba a menos del 30% el voto. La gente no vota, porque ¿para qué? ¿No? Si van a gobernar los mismos, ¿no? A ver, segunda pregunta. Muchas gracias, Latam, por tu apoyo. Gracias. Sí, bueno, sí. A ver, esto quiero destacarlo, ¿vale? Os lo voy a poner aquí. Que me llama mucho la atención, ¿no?, el nombre que tiene el cuerpo de represión, que es la Faraja, ¿vale?, es la policía, y ahí en la Faraja entra, digamos, lo que sería la policía ordinaria de cualquier régimen mundial, ¿no?, es la policía, ¿no? Pero este comando de aplicación de la ley de la República Islámica de Irán, que es el logo, voy a ponerlo, ¿vale?, esto es la policía, que como lógica aplastante en todo sistema dictatorial es un órgano represor, ¿no?, tiene el siguiente lema: sed testigos firmes de Alá con equidad. Ese es el lema de la policía de Irán, que es la reunificación, ¿no?, de dos cuerpos policiales, que era la guardia, la gendarmería persa, que es previa, digamos, es como la policía, la guardia civil previa, ¿no?, a la revolución, y otro cuerpo que era el Sajravani, ¿vale? Todos estos dos cuerpos dan lugar a esta policía, ¿no?, que tiene 360.000 efectivos, pero lo que a mí me parece más llamativo, que es lo que tú comentas, es esta unidad, que es la policía de la moral, que seguro que os suenan a todos, pero me gusta el eufemismo que tiene, ¿no?, este nombre que tiene, que se llama la patrulla de orientación, ¿vale? Esta patrulla de orientación lo que hace es orientar a los ciudadanos de que cumplan con las leyes morales del régimen islámico. Básicamente, hacen cumplir la Sharia. Y si no, te indican amistosamente que lo tienes que cumplir. ¿Cómo es amistosamente? Pues a lo mejor pegándote un cachiporrazo en la cabeza. Por lo tanto, esta policía, ¿no?, de la orientación es la responsable, por ejemplo, de muchos de los vídeos que rondan por internet, que vemos pegar a una mujer en el metro, pegar a una joven por no llevar velo, medir cuánto pelo se ve con el velo. Esto lo hace esta unidad que se llama, recordar el nombre, no es policía moral, sino patrulla de orientación. ¿Vale? No sé si con esto más o menos, este es el punto débil del régimen. Espero que Israel desmonte esta estructura. De hecho, ayer habían pintadas en varias ciudades de Irán diciendo que bombardearles, que nosotros les atacaremos desde dentro, ¿no? Es decir, hay gente que está en contra del régimen y cree que una guerra podría ser el momento para hacer una revuelta, ¿no? Y usan el color de la policía alemana, es cierto, sí. Sí, es cierto. No se ahonda la rivalidad entre las fuerzas regulares y la Guardia Revolucionaria. Hay problemas internos muy interesantes y de hecho iba a leer un artículo sobre el tema, lo tengo descargado de un think tank estadounidense. Sí, hay enfrentamientos muy grandes y esa guerra la ganó la Guardia Revolucionaria. Básicamente podemos decir que si nos vamos a la Wehrmacht frente a las SS, ganó las SS y no la Wehrmacht, ¿vale? Patrullas de orientación próximamente en los mejores barrios. Por desgracia no os voy a decir que no. Más cosas por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, muchas gracias de nuevo, Latam.
Bueno, pues si no hay más preguntas, será que me expliqué muy mal o que el tema es muy complicado y no tenemos preguntas que hacer. Pues espero que os haya gustado el programa. Si es así, hacérmelo saber en los comentarios. Espero que perdonéis que explique rápido o explique despacio, porque a la vez que os hablo tengo que buscar imágenes, información, y eso a veces me lía un poco. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis. Dar a me gusta. No, no es reeducación, porque lo que hacen es orientarte de que estás descarriado y te dicen lo que tienes que hacer bien. Bueno, podemos llamarlo reeducación si queréis también, porque la realidad es que es eso. Para mí es básicamente lo que dicen es un eufemismo, una especie de eufemismo de dictadura, ¿no? El mal pensar, ¿no? De George Orwell de 1984 es lo mismo, exactamente lo mismo, lo único que de una dictadura religiosa, ¿no? Espero que os haya gustado el programa y ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y hasta la próxima oportunidad en estos programas de Hablamos. Espero que os haya servido para conocer mejor a la Guardia Revolucionaria Islámica aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica.